Platón nació en 427 a.C. en Atenas. Discípulo de Sócrates, escribió una gran cantidad de diálogos, en la mayoría de los cuales puso a su maestro como personaje central. Platón desarrolló una teoría según la cual todas las cosas particulares pueden entenderse en virtud de participar de ideas universales. Estas ideas son el objetivo de la filosofía. Con este planteo, Platón inauguró nada menos que el pensamiento metafísico occidental. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Si les parece, vamos a hablar un poco de filosofía. ¿Qué es filosofía? Alguien ha dicho que todas las obras filosóficas que se han escrito son simplemente notas a pie de página de los diálogos de Platón. Ese filósofo griego, a su vez, escribió una serie de diálogos protagonizados, casi todos ellos, por la figura de un protofilósofo, de un filósofo anterior todavía al propio Platón, que no escribió nunca, Sócrates. Un personaje extraño, humorístico, que algunos tenían por un bufón, que otros tenían por un personaje subversivo, que deambulaba por Atenas sin ninguna prosopopeya, sin darse importancia, sin considerarse un gran profesor, simplemente preguntando a los ciudadanos de la polis, de Atenas, si sabían qué era la belleza, qué era la verdad, qué era la justicia, y cuando ellos, riendo y considerando que eran temas muy sencillos, le daban una respuesta convencional, él comenzaba a hacer preguntas sobre esa respuesta convencional hasta poner en claro que al menos no sabían cuál era la respuesta. No es que Sócrates ofreciera una respuesta definitiva, pero demostraba que los demás tampoco sabían eso que creían que estaba tan claro y tan fácil. Platón recoge esos diálogos protagonizados por la figura de Sócrates, de ese personaje que sin énfasis, sin adoptar un aire de gran sabio, sin darse ningún tipo de importancia, ni por supuesto decir que tenía ninguna autoridad de tipo divino, ese personaje que se acerca a los demás de hombre a hombre con una interrogación en los labios, es el inicio de la filosofía. Así empieza todo, así nos lo contó Platón, y vamos a intentar ahora saber cómo fue, quién fue ese Platón a cuyos diálogos dan origen a todo el resto de la filosofía occidental. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Fue testigo de la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, en la que llegó a combatir, y también de la decadencia ateniense, sacudida por una tiranía oligárquica primero y por una democracia populista y demagógica después. Platón era discípulo de Sócrates, de quien había heredado la búsqueda conceptual y la exigencia ética. Pero Sócrates fue víctima de acusaciones absurdas y finalmente resultó condenado a suicidarse mediante envenenamiento. Preocupado por la crisis moral y política ateniense, Platón puso todas sus energías en tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto por la verdad. Para ello, fundó su célebre academia, destinada a dar educación filosófica a los futuros políticos y gobernantes, y escribió un gran número de bellísimos diálogos donde abordaba diferentes problemas filosóficos.
Los diálogos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los diálogos tempranos, en general, plantean un problema y terminan sin dar una respuesta concluyente. Son los más fieles al espíritu socrático. Más que solucionar un problema determinado, aspiran a revelar lo problemático de nociones que habitualmente se adoptan sin reflexión. Los diálogos medios o de madurez son en los que expone básicamente la teoría de las ideas, entre los que se encuentran las obras más conocidas de Platón como El Banquete, El Fedón y La República. Las ideas, según Platón, son objetivas, eternas y universales. Los triángulos concretos, por ejemplo, pueden ser imperfectos y terminan por borrarse o desaparecer. Pero la idea de triángulo, en cambio, es perfecta e inmutable. Es por la idea de triángulo que podemos reconocer que ciertas figuras geométricas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí, en tamaño, color, etc., son precisamente triángulos. Lo mismo ocurre con otras ideas no geométricas, como las de justicia, belleza, etc. Los diálogos tardíos o de vejez, finalmente, expresan una reformulación de su filosofía. Platón advierte que las ideas no son estáticas y autosuficientes, sino que se atraviesan entre sí y remiten unas a otras. Platón comenzó ocupándose en sus primeros diálogos, muy a la manera de Sócrates, de problemas éticos concretos, y terminó alzándose en sus diálogos de vejez hasta la cuestión de la estructura misma de toda la realidad.